buenas noches para todos. Muchas gracias por su espera. Estamos en este momento compartiendo, voy a compartirles la ventana que tengo disponibles para el día de hoy, que es la página de la biblioteca. En este momento ustedes están trabajando. Tengo deshabilitado para evitar problemas con el eco. Tengo deshabilitado los speakers, así que solamente podré atender dudas escritas. ¿Listo? Entonces queda abierto el chat. Entonces por aquí escribiré: solo atenderé dudas escritas. Así que por favor, los que tengan habilitados sus micrófonos, pues yo en este momentico pues no los escucho. Como les decía, yo sí los tengo mis speakers inhabilitados. Solamente tengo habilitado el micrófono, así que empecemos de una vez. ¿Listo? Entonces vamos a abrir la presentación que tengo por acá. Vamos a ver. En estos momentos voy a ingresar a mi cuenta de correo, que todo se me todo se me cayó en todo este proceso. Pero bueno, esto no demora mucho. Entonces, yo estoy mirando el chat. ¿Listo? Cualquier duda, por favor, lo comentan en el chat, que es lo que estoy viendo en este momento. Entonces aquí voy a ingresar un momento al Canva, que es donde tengo la presentación. Para trabajar con ustedes. ¿Listo? Así sí. Entonces, aquí están mis diseños. Aquí. El día de hoy voy a compartirles con ustedes entonces errores comunes que nos encontramos cuando estamos haciendo procesos de búsqueda de la información. Entonces, aunque parezca muy curioso, la mayoría de las personas que yo he tenido la oportunidad de colaborarles no saben qué es lo qué es lo que buscan. Y es curioso porque, por supuesto, no van a lograr tener mucha claridad frente a lo que van a obtener. Normalmente llegan preguntándome sobre una temática y entonces dicen: no, es que mi profesor me pidió que buscara, hiciera un estado del arte sobre tal tema, que se ha escrito sobre tal tema, ¿sí? Entonces allí digamos que hay una primera claridad, pero a veces cuando se revuelve el tema de, digamos que el estado del arte que están buscando frente al título y frente al proyecto de investigación, allí es donde hay confusión para los estudiantes que están en su proceso de tesis o en su disertación, ¿cierto? Entonces ustedes deben tener
claros los objetivos, tanto el general como el específico, porque para cada uno de ellos entonces se va a establecer una estrategia para la búsqueda. Entonces, ese es como el primer error común que les comparto. Tengan claridad frente a cada uno de sus objetivos. Entonces, pasemos al segundo error más común. Y es sí sé qué es lo que busco, pero no sé cómo utilizarlo. ¿Sí? No tener claro para qué quiero lo que busco. Entonces, aquí digamos que la alternativa tiene que ver es con las limitaciones de las limitaciones de la información que ustedes quieren encontrar. Entonces, puede ser que dentro del tema que ustedes están desarrollando, ustedes estén trabajando, van a sacar varios productos, un artículo, van a sacar una ponencia, van a sacar el capítulo segundo o el capítulo primero de su tesis y qué sé otra cosa, un ensayo, no sé. Entonces, como ustedes definieron los objetivos en este primer momento de las búsquedas, entonces luego deben identificar qué es lo que quieren con las nuevas búsquedas, las búsquedas pequeñas, porque de esta forma ustedes limitan su búsqueda. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar los documentos que van a encontrar para una ponencia, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar eh, ponencias de este tipo de congresos, identificar cuántas referencias manejan y así ustedes tienen esa claridad sobre qué es lo que ustedes quieren cuando encuentren información sobre esa temática. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si lo van a utilizar para un artículo original, entonces ustedes pueden limitarse de acuerdo a la revista donde van a publicar. Entonces ya no va a ser todas las referencias del mundo, sino las 25 o 30 o 40 referencias que les va a pedir la revista. ¿Cómo ustedes la obtienen? Pues cuando sepan qué quieren de esa búsqueda. No revuelvan, no es muy bueno hacerlo, todo el proyecto de tesis de su investigación en una sola búsqueda. Ya, limítenla, porque pueden incluso tener problemas de autoplagio cuando estén, digamos que revolviendo todo y sacando de muchos productos, sacan de una ponencia, sacan de un artículo, sacan de su capítulo 1 de la tesis y la ponen en cualquier parte. Y entonces pueden verse en conflictos más adelante. Eso lo hablaremos el próximo martes, cuando hablemos de, digamos que, de los elementos básicos para publicar las investigaciones. Entonces, este segundo error se corrige con las limitaciones, utilizando límites para lograr mis objetivos. Entonces, vamos a sacar este de aquí un momentico. Entonces, acá, vámonos con nuestro tercer error común. En total he reunido 9 errores comunes que llegan a la biblioteca. Vámonos con el tercero. Bueno, y este es el que hemos intentado resolver desde el primer martes de investigación. Identificar dónde buscar. Entonces, este punto, digamos, yo no voy a profundizar mucho porque ya lo trabajamos en la primera sesión, en donde vimos un inventario. Y en la sesión de análisis vimos otras 3 herramientas, Scopus, el WOS y el Wisdom, que nos facilita ese proceso de ubicar dónde buscar, ¿cierto? Entonces, no
se den a la tarea, no se limiten a buscar solamente en estos agregadores o bases de datos que tengan muchísimas revistas, sino que traten de recortarse a aquellas editoriales donde más se publica, ¿sí? Como les mencionaba en las últimas sesiones. Este punto de dónde buscar tiene que ver es con los recursos, ¿no? Entonces ustedes deben saber con qué recursos dispone su biblioteca. Esto ya lo vimos en la primera sesión. Así que, bueno, aquí ya lo que ustedes tienen que, digamos, que maciarle es a qué es lo que tenemos por suscripción, qué es lo que tenemos libre. Y a partir de allí ustedes arrancan a hacer búsquedas en pequeños nichos que pueden ser de mayor utilidad que buscar en un Google académico. Bueno, el siguiente error es no tener claro cómo utilizar las palabras clave. Entonces muchas personas tienen muchas dificultades con este punto. Y es porque creen que las palabras que tienen ya son las definitivas. En varias sesiones anteriores habíamos comentado que realmente no se trata solo de un conjunto de palabras, no se trata solo de las palabras que yo he utilizado, he tomado, sino que son todos los sinónimos, es decir, cómo se le menciona al tema que yo estoy buscando interesado, cómo se lo menciona, cómo se lo dice eh, en otros países o en otros contextos. Entonces, cuando uno está haciendo búsquedas, deben ustedes saber que nosotros estamos trabajando con teoría de conjuntos. Es decir, que lo que yo hago es tener identificado un conjunto de términos asociados con mi tema de interés. Entonces, por ejemplo, una recomendación, y aquí ya puedo utilizar un nuevo diseñito en Canva, una presentación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en un primer momento, que se llama la contextualización, es, miremos acá elementos, identificar cuáles son aquellos temas y cuáles son aquellos términos que se asocian con ese tema. En las pasadas sesiones nosotros trabajamos, por ejemplo, nuestro COVID-19, pero también veíamos que se le llamaban, tenía diferentes términos de cómo llamársele, ¿no? Entonces otros le llamaban coronavirus, pero otros también le llamaban coronavirus pero junto, y otros le llamaban el SARS, el otro le llamaban el nCoV, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle cuando uno está creando estos conjuntos de datos? Y está en que usted tiene que identificar de todas las palabras que usted asume como una palabra clave, cuáles están relacionadas entre sí y cuáles pertenecen a diferentes contextos. Porque usted lo que va a hacer es un conjunto de datos, un conjunto de información que usted luego puede ir organizando para luego hacer la búsqueda a través de conjuntos. Entonces, si por ejemplo, a mí lo que me interesa en este momento es investigar sobre, miremos aquí un ejemplo. Aquí este es mi otro conjunto. Y a mí en este momentico me interesa todo lo que tiene que ver con el tratamiento, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con, bueno, cómo lo están, ¿cierto? La cura, ¿cierto? Entonces nosotros acá empezamos a trabajar diferentes tipos de relaciones. Entonces, por ejemplo, una cosa es el tratamiento,
y otra cosa es la cura, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. A ver que aquí me enrede. Texto. Y aquí está. Observen que mi tema podría llamarse solamente el COVID, ¿sí? Pero luego existen unos, y de pronto este sería el tema grande, ¿ya? Puedo, digamos, en un primer momento darme a la tarea de buscar el estado del arte de ese tema en particular. Pero ese es mi límite. Dice que la pantalla está congelada. Se quedó congelada la pantalla. Sí, profe, Vamos está a ver de congelada la nuevo. pantalla. Hace rato no se ve nada, aparece solamente la vaina de... Aquí está en este. Tranquilo, Edinson. Estoy grabando. Esto, todo lo que estoy mencionando acá, lo voy a subir inmediatamente a YouTube. ¿Listo? Entonces, en este momento todos deberían estar viendo el Canva. Aquí. No estoy viendo nada yo. Bueno, entonces voy a hacer un cambio. Tranquilos. Voy a compartirles toda la pantalla. Listo. Ahora sí. Bueno. Entonces, les estaba diciendo que lo más difícil es tener claridad con las palabras claves. Y una manera muy sencilla de poder resolver esta situación con las palabras clave es creando unos conjuntos, como por ejemplo lo estaba yo haciendo aquí. Les estaba hablando que yo tenía un tema grande, que es el COVID, pero otros intereses, ¿ya? Uno de ellos sería el tratamiento y otro sería la cura. De eso estaba hablando ahorita, ¿sí? Entonces, la cuestión cuando nosotros hacemos este trabajo es identificar todos nuestros términos, ubicarlos dentro de un grupo, ¿ya? Dentro de una misma jerarquía en donde yo pueda catalogarlos y pueda tener esa claridad frente a mis palabras clave. Normalmente cuando la biblioteca nos llegan los Perdón, usted casos, está hablando porque no le escucho. Yo estoy viendo la lo que pantalla, nos pero no la escucho. mm, lo que los estudiantes tienen por concepto de palabra clave es todo el título de su trabajo de investigación y simplemente sacar las palabras de allí, ¿cierto? Pero realmente es solamente un término. Pero ese solo término no es suficiente porque se puede llamar de otras maneras. Por ejemplo, yo tengo un conjunto que me habla sobre todo lo que se refiere al tratamiento, pero en inglés debería llamarse diferente, en portugués diferente, y si están trabajando los japoneses muchísimo, ahorita no me escuchas, ¿qué pasó? Aquí estoy compartiendo pantalla, estoy con el audio, María Isabel. Miremos, aquí estoy grabando normal con captura de audio normal.
Bueno, María Isabel, mira bien entonces tus speakers. Bueno, porque todos los demás sí me escuchan. Pero igual tranquila. Vamos a escribirle a María Isabel. Tranquila, María Isabel, que hay plan C. Entonces, para redondear y terminar este punto, sus palabras agrúpenlas en conjuntos de palabras similares. Si tienen varias palabras clave, entonces identifiquen en qué conjuntos pueden estar. Uno en un principio podría pensar que este tratamiento y cura pueden ser parte del mismo conjunto. O si mis intereses son otros, lo puedo hacer parte de otro conjunto. Tener claridad dentro de los conjuntos de mis datos y de todos los sinónimos que puede ir surgiendo en este conjunto de datos, ese, digamos que ese conjunto de términos son los que verdaderamente se pueden llamar las palabras clave. No solo uno, ¿sí? Uno piensa que solamente las que yo tengo, el COVID-19, el tratamiento, ya, son suficientes, son mis palabras claves. No. Entonces lo que uno va encontrando, y los invito a que revisen la sesión de Scopus, cuando yo extraigo de allí palabras claves, porque Scopus lo que hace es tomarse la molestia de coger toda la terminología en diferentes índices, como por ejemplo los que Aidaluz nos menciona, los descriptores, ¿sí? Los DEX y los MESH que se utiliza para salud, ¿sí? Entonces, este conjunto de términos que pueden estar en tesauros, en diccionarios o simplemente en los artículos que vamos encontrando, van formando parte de nuestro propio vocabulario, es decir, nuestro propio tesauro. Es posible que encontremos temáticas que en muchas áreas se hayan tocado. Por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, el área de la salud tiene los MESH, que son los encabezados para el área de la medicina y ciencias de la salud, en donde ellos ya tienen no solamente los términos, digamos que el diccionario de términos, sino que los tienen también con unas categorías y con una taxonomía, ¿sí? Definida dentro de estos términos. La tarea inicial entonces para evitar el problema de las palabras claves es identificar si existen tesauros y si no existen sobre el área que yo estoy trabajando, construirme el mío propio. En otras palabras, un tesauro es un vocabulario controlado, es decir, que varios pares académicos que son expertos sobre esa línea lo identifican como tal. ¿Listo? Entonces, vamos con el siguiente error común. Yo estoy mencionando los errores comunes, pero también mencionando las alternativas, ¿sí? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces ya saben cómo empezar a construir sus palabras claves. Siguiente diapositiva. Esta sí es muy tenaz y es no documentar las búsquedas. Siempre cuando yo tengo los usuarios, ellos me dicen, bueno, ellos van y me hacen la consulta y yo les pregunto cómo han documentado todo el proceso de búsqueda, ¿sí? Cómo lo han hecho la trazabilidad, yo cómo sé que han buscado, por dónde se han metido, qué han obtenido. Y ellos solamente lo que tienen son los resultados de esas búsquedas. Es decir, me senté todo un fin de semana y encontré 4 artículos, o encontré un capítulo, o no encontré absolutamente nada. Porque no tenemos la costumbre de documentarlas. Entonces, una forma de hacerlo es a través de una humilde, aquí les estoy mostrando, una humilde tabla de Excel en donde yo puedo, aquí yo puedo entonces documentar qué es lo que yo quiero. Este es el primero y el segundo paso, ¿no?
qué es lo que yo quiero y cómo lo limito, cuáles son las palabras claves que quiero trabajar aquí. Y entonces empiezo a documentarlo. Entonces este es mi primero. ID significa identificador, la fecha, dónde hago la búsqueda. Entonces voy a hacerla en Google Scholar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí está. Esto también se los mencioné en algún momento, pero entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Entonces voy a hacer en Google Scholar y voy a mirar qué tanta información tengo sobre mi primer término. Sí. Entonces utilizo mi motor de búsqueda, utilizo mi término y entonces me dice que tengo 36.200 resultados. Entonces aquí coloco ese dato. No significa que lo voy a revisar todos. Significa que tengo muchísima información relacionada con lo que estoy buscando. ¿Listo? Y me dice que tengo información incluso desde el 2016. ¿Ya? Entonces sería como interesante ver a qué se refiere. ¿Sí? Aquí no voy a entrar mucho. Yo aquí podría decir, bueno, de la información que está allí, pues puede ser de interés o puede no ser de interés, o puede decir definitivamente es muy extensa los resultados, muy extensos los resultados, y voy a filtrar mejor y se usará un nuevo filtro o keyword. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Documentando mi proceso de búsqueda. Entonces cuando haga una nueva búsqueda, aquí ya le voy a colocar que es el número 2. Aquí voy a decir que puede ser Scopus, ¿sí? Y acá entonces puedo cambiar esta ecuación. Ahorita vamos a hablar de las ecuaciones y ver a ver con qué nos encontramos. Esto se llama documentar, ¿sí? Cuando me senté a hacerlo, ¿dónde lo busqué? Una cosa es Google Scholar, otra cosa es el WOS, otra cosa es ProQuest, otra cosa es EBSCO. Por eso tienen que revisar las otras sesiones. ¿Listo? Y de acuerdo a ello, entonces ustedes van teniendo unos resultados que simplemente son unos indicadores. ¿Listo? Si la búsqueda está demasiado compleja o si simplemente estás encontrando información cercana a lo que tú ya tenías. ¿Listo? Dice Edison que no se ve la tabla de Excel. Voy a compartir los enlaces. Igual son borradores, ¿no? Entonces esta es la... Aquí están. Aquí están los dos. Para que puedan verlo ustedes el blog de notas. Aunque hasta ahorita no he usado el blog de notas, pero sí la bitácora de búsqueda. Ahí resuelvo la duda de Edison. Y ahí de luz me dice que es un error terrible. Volver a buscar los resultados es demasiado dispendioso. Claro, claro, esa observación es muy buena, Aida. Porque lo que uno hace es realmente... Uno hace búsquedas y uno no tiene el control sobre ellas, ¿cierto? Entonces por eso uno lo que va haciendo es va escogiendo, va escogiendo, va escogiendo. Y la verdad es que Mendeley, si tú lo utilizas y guardas todas tus referencias en este gestor, al final sí puedes encontrar duplicados y hacer unión de duplicados para que no tengas este problema de que se repita algo y que se te escape o que tengas que volverlo a revisar porque ya lo revisaste. ¿Listo? Entonces, es cierto, si tú no documentas lo que has hecho, yo por ejemplo trabajo con muchos casos de búsqueda, entonces yo me pierdo. A mí me dicen, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de la búsqueda que hicimos aquella vez?
Y yo la verdad soy honesto y le digo, no, no me acuerdo, pero miremos la bitácora que ya uno poco a poco se irá acordando para evitar ese problema. ¿Listo? Avancemos. Entonces, aquí estoy. Sugerencia, empiecen a crear su bitácora. No tienen que crearla como yo la tengo, ¿sí? Simplemente ustedes la crean como a ustedes más les parezca. Eh, bueno, hay una sexta que es no diseñar estrategias. Cuando yo una vez armé una charla y digamos que ahorita se las comparto, voy a buscarla de una vez. Hay una charla que tiene que ver con estrategias, esa está ahí en el canal. Bueno, esa está en el canal, solo se la voy a contar. Normalmente uno creía que la estrategia inicial era solamente utilizar una palabra clave, una ecuación de búsqueda, lanzarle a un motor y listo. Y resulta que con la experiencia me he dado cuenta que a veces no es suficiente con, digamos, con esa línea inicial. Entonces tienes que diseñarte un plan A. Mira lo que me pasó en el día de hoy. Tenía un plan A y no funcionó. Entonces inmediatamente ejecuté el plan B y el plan C. ¿Ya? Muchas veces toca utilizar estos mecanismos en el camino, pero finalmente pasa también en los procesos de búsqueda y es un error no contar con un plan B o un plan C cuando uno está buscando. ¿Sí? Y es simplemente una estrategia. ¿Qué pasa si mi ecuación de búsqueda no me da absolutamente nada? ¿Qué hago yo si no me estrello con las opciones que me está dando el profesor? Entonces, en muchos casos, la recomendación que yo les doy a los investigadores es que negocien, concilien con sus directores de trabajo de investigación y que pues más que todo procuren como llegar a un término medio en donde lo que ellos quieren, que finalmente son sus evaluadores, pues sea lo que ustedes pueden brindarles, ¿cierto? Es un poco como limitar un poco el objetivo y es identificar qué es lo que realmente quiero. Es importante también cuando ustedes estén buscando información de limitar mucho a dónde quiere llegar su profesor, su director, porque si usted no tiene claridad sobre lo que él quiere, usted entonces no va a tener claridad sobre lo que también usted quiere encontrar, porque usted no sabe, ¿sí? Por eso es que pareciera que el primer punto como que fuera algo inofensivo, y créanme que la mayoría de las personas se pierden muchísimo con respecto a ello. ¿Listo? Entonces, créense una estrategia y en el canal de la biblioteca hay una charla que habla sobre estrategias. Y en el transcurso de esa semana me voy a poner al día con una promesa que hice el año pasado y es en el martes de investigación del semestre anterior hice una presentación en donde ya hablaba solamente de estrategias, pues que me han servido a mí cuando he hecho búsquedas, entonces se las voy a compartir. Bueno, entonces vamos con la séptima. Bueno, este sí es el error, un error técnico clásico, y es usar la búsqueda por defecto. Entonces voy a mostrarles. Las búsquedas por defecto es cuando ustedes llegan acá al señor Google. O lo que hice yo ahorita, aquí, en el Google académico. Eso es una búsqueda por defecto. Cuando ustedes simplemente colocan sus términos allí, de una,
en este campo que es el campo que está por defecto. Pero entonces, por ejemplo, Scopus, de entrada, por defecto, él dice, miren, no le voy a buscar en todos porque es que las opciones por defecto es que te buscan en todos en las notas, en las referencias, en el texto completo te busca este término. Por eso te da tanta información. Y por eso muchas veces te puede dar información que no corresponde a lo que tú quieres. Pero por ejemplo, si tú limitas una búsqueda a que no te lo busque en el texto completo, sino que te lo busque en el título. Bueno, en este caso teníamos, miremos nuestra bitácora, 36.200. Ahora, yo lo que le dije al señor Google Académico es, no me lo busca en todas partes, sino búsquemelo solo en el título. Ese comando all in title es una opción que él tiene para buscarlo solo en el título. Entonces ya luego llegué, aquí estamos, a 3.350 resultados. 3.350 resultados. ¿Listo? Y en observaciones, digamos que yo ya tranquilamente puedo revisar las primeras 2 páginas de estos resultados que me van a hablar sobre este tema de interés. ¿Sí? Entonces aquí ya, obviamente estoy haciendo una búsqueda muy amplia, pero aún así ya lo disminuí de 36.000 a más del 10%. ¿Sí? A menos del 10%, perdón. Normalmente, cuando buscamos solamente en el título, tenemos esa posibilidad de que si tenemos mucha información, pues se va a ajustar más a lo que necesitamos. Lo mismo lo podemos hacer en las búsquedas avanzadas, ¿sí? Entonces acá, aquí en la presentación, aquí, la alternativa que les menciono es que ustedes puedan sacarle provecho a las búsquedas avanzadas. ¿Listo? Entonces en las búsquedas avanzadas ustedes van a poder utilizar la siguiente opción y es operadores lógicos. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo fácilmente. Aquí en la página de la biblioteca, en la zona central, ya les mostré esta hermosura que se llama el descubridor de conocimiento. Aida Luz me dice, es algo similar a establecer criterios de inclusión. Un criterio es un filtro en donde tú luego haría parte como de un nuevo conjunto de datos que lo que van a hacer es limitarte, ¿sí? Entonces, criterios, ¿qué es lo que vas a incluir? ¿Cierto? Y obviamente de forma, digamos que alterna, al saber qué incluyes, también estás excluyendo. La verdad es que me gusta más mencionarlo como un criterio de exclusión. Porque cuando tú estás diciendo, a mí me interesa es la población de las personas mayores a 60 años. Entonces estás diciendo cuál es tu población, ¿cierto? Y estás excluyendo todo lo demás. Son limitantes. Pero digamos que lo que yo estoy hablando aquí en este momento tiene que ver es con los campos, pero aquí lo voy a aclarar mejor. ¿Sí? Para Víctor, en YouTube busca comandos para búsquedas avanzadas en Google y te va a sacar unas cosas muy increíbles para Google. Y el All in Title es un comando especial de Google. Entonces, cada motor de búsqueda tendrá sus propios comandos. Scopus tiene unas cosas también impresionantes y que se van modificando de acuerdo a la búsqueda avanzada. Por ejemplo, lo que vamos a ver en este momento. Entonces, estamos hablando del error. A ver dónde estamos. Quitemos este. Error 8. Ya vamos llegando al final.
No usar operadores lógicos. Y con los operadores lógicos lo que al final construimos es nuestra ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvamos aquí a mi conjunto de datos. Este es mi conjunto de datos, ¿sí? Yo inicialmente trabajé este término, COVID-19, ¿sí? Que es lo que busqué acá. Vamos a colocar acá completo. El COVID-19. Pero entonces me voy a la búsqueda avanzada. Y van a ver algo muy bonito. La búsqueda avanzada me facilita en las bases de datos hacer búsquedas en diferentes campos. Por ejemplo, ya no le voy a decir a él, bueno, entonces me faltó documentar esta partecita. Espérenme en un momento. El término es este, en palabra clave. Entonces yo vine aquí, creo mi tercera búsqueda, ya le digo que lo busqué en el EBSCO Discovery Service o en el descubridor y solamente utilicé este término, COVID-19, y tengo como resultados 30.817, 30.817, ¿sí? Ahora voy a decirle a él lo mismo que le dije al descubridor, ¿listo? Perdón, al Google Académico. Y es que solamente, no me lo busca en todas partes, solamente me lo busca en el título, ¿sí? Este término, búsquemelo solamente en el título. Pero, y observen aquí este campo que me habilita tres operadores, los tres operadores básicos de teoría de conjuntos. La intersección, que es el AND, la unión, que es el OR, y la exclusión, que es el NAT. ¿Sí? Entonces, yo quiero es que todo lo que, solamente que en el título menciona el COVID-19. ¿Sí? Entonces le digo buscar. Entonces ya tengo 30.000. 30.000 documentos. Observen que está en negrita el título, ¿sí? Esta es una manera rápida de encontrar. Entonces aquí observen en esta franja izquierda cómo me cambió la ecuación. TI COVID-19. Entonces así mismo la pongo acá, ¿sí? Entonces la cuarta, perdón, esta es la cuarta. En la cuarta, lo único que él hizo fue agregarme T y mira que cambió, ¿sí? Cambió la ecuación. Porque en la ecuación me está indicando que solo lo buscó en el T, es decir, en el título. ¿Y cuántos me encontró? 30.253. Es decir, que está muy cercana esta a esta. ¿Sí? Claro que sí. Sin embargo, sigo pensando que es mucho, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer una intersección. Tratamiento. Pero voy a decirle que me busque, ahora sí, todo lo relacionado al tratamiento del COVID, pero que me lo mencione ya sea en el título, o ya sea en el resumen, o ya sea en los términos temáticos, o las palabras claves, ¿cierto? Entonces le voy a decir eso, que me lo busque, que me busque tratamientos aquí, en el título. Entonces ya tengo solamente 347. Miren cómo quedó la ecuación. TI COVID and TI treatment. ¿Sí? Entonces yo no estoy acá haciendo cosas sofisticadas, ¿cierto? Este que sería el término clave. Sino que simplemente lo que estoy haciendo es jugando con los campos que las búsquedas avanzadas me regalan. Y toda búsqueda avanzada le va a dar a usted la posibilidad de agregar campos, en este icono más por ejemplo, para que incorpore nuevos términos
para que jueguen con su ecuación, ¿sí? Y que jueguen una ecuación en diferentes campos. Por ejemplo, si van a buscar investigaciones cualitativas sobre el COVID-19, entonces eso estaría en el resumen. Ustedes le dicen que hay en el resumen, que en el resumen mencione que se haga una investigación cualitativa, y acá le dicen resumen. Y allí ustedes ya están, por ejemplo, en este momento, él no encontró, ¿sí? Que en el resumen mencionara, pero aquí usted le puede decir que lo busque en todas partes. Que en alguna parte mencione que haya una investigación cualitativa y por allá encontró uno. ¿Sí? Características, una revisión sistemática y un metaanálisis con este término. Entonces usted lo que hace es documentarlo. No, pero es que si apenas encontré uno, pues ¿para qué? Pues al contrario. Si usted encuentra muchos, es útil. Pero si encuentra muy poquitos, también lo puede hacer, porque es posible que usted diga que a partir de allí ya sabe que por allí, por eso utilizando esos términos, no va a encontrar mucho. Sí, entonces usted encontró uno y usted puede decir es útil o no es útil, ¿ya? Entonces usted dice, bueno, documento pendiente para la revisión. Y así usted va documentando y va, digamos que evitando ese problema de que al final usted no sabe qué fue lo que hizo. ¿Listo? Y va utilizando los operadores lógicos porque simplemente aquí ya se los está obsequiando. ¿Sí? Iremos a ver qué dudas hay. Listo. Y vamos con nuestro último error en la presentación, que es el siguiente. Error común es confiar demasiado en la ecuación, ¿sí? Entonces en alguna ocasión tuve la oportunidad de asesorar a alguien que tenía una super ecuación y entonces decía que ella eh, que quería nomás mirar una segunda opinión si la ecuación era lo suficientemente confiable. Entonces, eh, por ejemplo, para mí, yo nunca confío en una ecuación per se, ¿sí? Las ecuaciones me permiten a mí, digamos que, abordar conjuntos de datos. Yo les llamo piscinas de datos. Salir un poco del océano de información para llegar a pequeños nichos. Entonces ya a través de mi bitácora yo voy viendo y por eso esta parte de las observaciones es fundamental que ustedes coloquen aquí si fue útil, si no fue útil, si encontraron cosas interesantes o si todo fue irrelevante, qué sé yo. Que ustedes tengan una posición crítica dentro de los resultados que ustedes han obtenido en cada una de las búsquedas, ¿sí? Porque finalmente son pequeñas piscinas, como les decía al principio, que ustedes luego pueden jugar con ellas y hacer intersecciones, porque entonces ustedes cogen una ecuación, le dicen AND, ¿cierto? Por ejemplo, si encontraron una que tiene que ver con que esta de acá, por ejemplo, la última que hicimos, esta de acá, ¿cierto? Que me dice que buscó dentro del título COVID-19 y en el resto de información que no le puso un identificador, investigación cualitativa y encontró solo uno. Entonces ustedes pueden jugar o con esta línea y luego incorporar nuevos términos porque ya ustedes se van, digamos que familiarizando con estos, con los comandos, con los términos y sobre todo pues con los operadores lógicos. Porque cada uno de estos componentes son conjuntos de datos. Cuando ustedes se enfrentan a un motor de búsqueda, solamente él les va a entender operaciones con conjuntos de datos. Por eso es importante que si yo no encontré mucha información con el COVID-19, entonces yo por acá le digo que es que también este se conoce como coronavirus. Y entonces ya no tengo uno, sino que tengo 7. Porque le dije que en el título podía llamarse COVID-19 o podía llamarse coronavirus o puede también llamarse coronavirus con un espacio. ¿Sí?
Miremos a ver si me encuentra más información. Bueno, sigo con su 7. Pero acuérdense que él tiene más, ¿no? Entonces allí usted le van colocando los nuevos términos. ¿Esto se lo está inventando Davis? No, esto está aquí. En el conjunto de datos iniciales. ¿Sí? Entonces aquí era tratamiento, treatment y todos los sinónimos que están en función de él, que se colocan simplemente con un OR dentro de este mismo campo. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo una nueva búsqueda, que por supuesto voy documentando. Y al final ustedes van construyendo algo mucho más interesante. Pues acá yo vengo, acá por ejemplo ya la ecuación se me hizo muy larga. Entonces simplemente le doy clic allí para que me la muestre acá arribita. La copio y la pego aquí. Esta es la famosa ecuación. Sin embargo, no se deben confiar. No se deben confiar solo de la ecuación, porque la ecuación les puede dar información que tal vez no sea útil. ¿Sí? Puede ser que de estas 7 realmente a mí aquí no me sirva nada. Y entonces, ¿volvemos al inicio? Claro que volvemos al inicio. Tenemos que identificar, a veces encontramos cosas que, como no tenemos claridad en lo que queremos, entonces la ecuación no nos va a resolver per se la situación, ¿sí? Entonces aquí, digamos que una manera de salirse, de zafarse de este error, es hacerse de otra mirada, ¿sí? Como que ustedes le consulten, por ejemplo, en este momentico ustedes están confiando en su biblioteca, ¿sí? Entonces están mirando cómo lo miramos los bibliotecólogos, pero entonces habría que ver cómo lo miran los que trabajan en el área de la salud, los investigadores del área de la salud, cómo lo miran los investigadores del área de humanidades, y así con el resto digamos, de pares académicos que nos puedan facilitar este proceso de búsquedas, es encontrar otras miradas, otras alternativas para encontrar nuevas posibilidades. Insisto, tal vez una de digamos que de las mejores, de los mejores consejos que yo les podría recomendar el día de hoy es diseñar estrategias, ¿sí? Entonces, actualmente con Scopus y con el WOS y con el Wisdom podemos hacer otro tipo de análisis y encontrar otro tipo de relaciones y por lo tanto diseñar nuevas estrategias. Es posible que ahorita con la minería de datos ustedes puedan encontrar nuevas estrategias. Entonces, no confíen ciegamente en una ecuación de búsqueda para, digamos que, soportar una investigación final. Porque incluso puede ser que una ecuación no los lleve a un documento simplemente porque no está en el motor de búsqueda que ustedes aplicaron la ecuación. ¿Ya? Entonces, puede que lo encuentren en una referencia. Por ejemplo, hay muchos documentos del COVID-19 que no están en bases de datos, curiosamente. ¿Sí? Pues, en las grandes analizadores como lo son Scopus y en el WOS. Pero es porque muchas revistas asiáticas están dentro de bases de datos asiáticas. Entonces, como uno no lo busca en ese tipo de recursos, pues no los encuentra. Pero sí, cuando uno mira las referencias te mandan a estos nuevos documentos y solo a través de la referencia, que es otro tipo de estrategia, pudiste llegar a documentos mucho más interesantes y no por la ecuación. ¿Listo? Entonces, me pregunta Víctor, ¿qué nos recomiendas para no terminar con un registro de búsqueda de unos? Claro, volvemos al punto inicial. Volvemos acá. Y es tener claro para qué tú estás buscando lo que estás buscando. ¿Qué es lo que quieres encontrar con lo que estás buscando? ¿Sí? Y tiene que ver con tus objetivos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Cierto? Por ejemplo,
Yo aquí, yo lo que hago en un principio, por ejemplo, mi primer objetivo con cualquier tema, para mí es el contexto. Quiero saber de qué se trata, ¿sí? Yo puedo arrancar con este. Y para contextualizar sobre el tema, yo me puedo meter tranquilamente a un Wikipedia, ¿ya? Sin, digamos que miedo a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué es tan poco académico? ¿Por qué se meten? No, porque este es mi objetivo, ¿ya? Entonces mi primera hoja tiene que ver con el contexto. Quiero saber de qué se trata. Entonces luego voy a mi segunda hoja que tiene que ver con estado del arte. Y mi tercero tiene que ver, y puedo incluso crear nuevas hojas en donde, qué sé yo, tratamiento o definiciones, qué sé yo, ¿sí? Te vas ordenando en tu propia, digamos que en tu propia bitácora, de tal manera que tú identifiques que, que ibas persiguiendo en cada momento, ¿sí? Porque claro, al final uno hace cualquier cantidad de búsquedas y hará uno más de 100. Pero entonces al final tú vas a llegar a un punto y vas a cumplir con el objetivo. A veces, por ejemplo, yo he trabajado con temáticas que implican eh, más de 3 o más de 5 temas a la vez. Entonces me contextualizo, hago búsquedas en libros, por ejemplo, en ese punto de dónde buscar. Me contextualizo mejor a través de libros académicos, entonces puedo trabajarlo mucho más fácil. Pero bueno, cada figura tendrá eh, su forma de documentarse, entonces digamos que es una manera de cómo te sugeriría. Dice la profe... Se puede caer en autoplagio por citar las mismas referencias bibliográficas, así el artículo sea un capítulo distinto de la tesis. No. El autoplagio tiene que ver es con los fragmentos que tú tomas de ti misma, de lo que tú has construido. Entonces, por ejemplo, tú te creaste una super introducción en donde yo me creé una introducción donde hablaba del COVID-19, ¿sí? Unos 3 párrafos que yo haya publicado, entonces lo publiqué. El problema está es cuando tú publicas, entonces lo mandaste o lo mandé a una ponencia. Entonces estoy escribiendo ahorita, como continúo mi investigación, estoy escribiendo una revista. Entonces el autoplagio tiene que ver es cuando yo cojo esos 3 párrafos que ya publiqué y no tiene que ver con las referencias, ¿sí? Pues están implícitas, pero el punto es que yo cogí todo lo que publiqué en otro documento y lo puse tal cual en el nuevo, con ciertas variaciones. Entonces el deber ser es que tú lo que debes es citarte a ti misma, es decir, pues tomar unos pequeños elementos y crear nueva información, porque de lo contrario eso se llamaría autoplagio, ¿sí? Esta categoría Turnitin la llama como reciclaje. Estás reciclando elementos que tú ya publicaste en otros documentos. Claro, porque como son tuyos, entonces crees que tienes la libertad, pero pues recuerda que cuando tú los sometes a una revista o a un congreso, tú le estás cediendo los derechos, ¿sí? A los derechos, tienes tus derechos morales, ¿cierto? Pero también le das los derechos al conocimiento a dicho congreso. Que si no te dan permiso de publicarlo, tú no puedes hacerlo. ¿Listo? La bibliografía, claro, puede ser la misma, pero entonces, ¿cómo tú vas a hablar sobre el tema en diferentes publicaciones, diferentes productos? Sí tiene que variar. Correcto, Víctor. O sea, es como si tú fueras otro autor. Entonces yo diría, Medina 2019 mencionó que, ¿sí? Como si yo fuera otro Medina, porque de hecho fue así. Bueno, entonces ya llegamos a nuestra sesión de las preguntas. Ya terminamos los nueve errores comunes que cometen investigadores.
pasar con la asistencia. Entonces, bueno, de una vez, ya que ustedes son los asistentes, voy a habilitarles el formulario en formato de asistencia. Miremos a ver. Para que los docentes que están pues, asistiendo tranquilamente puedan. Ya está habilitada la asistencia. Ya les comparto de nuevo por el chat. Aquí se puede registrar la asistencia para los docentes que quieran certificar. Solamente la biblioteca les recuerda certificar a los profes. Cuando uno se loguea, base de datos el detalle es que cuando yo voy a ingresar a una base de datos, cuando ya estoy aquí dentro, ya me logueé, él no me lo va a pedir otra vez. Porque ya me accedió a la base de datos. Entonces, cuando tú accedes, ya no te va a pedir que te loguees porque ya asumió que tú eres usuario de Twitch. Ahora, eso en cuanto al acceso a la suscripción, pero por ejemplo, cada base de datos te va a pedir que te loguees, que te registres, pero es para darte opciones adicionales. Por un lado, para que ellos tengan el control sobre sus estadísticas de uso, y por otro lado, pues para que te puedan generar normalmente alertas o otras opciones adicionales en los procesos de búsqueda. Habilidad luz. Sí, hay. Entonces tenés que escribirme. Capacitación bibliotecaria, es que prosististe, que es que te diste cuenta, básicamente. Yo se lo habilito. Pero el objetivo es
artículos. En el canal hay dos charlas, una que se llama ¿Dónde publicar artículos científicos? Y la otra se llama Buenas prácticas para la publicación de artículos científicos. Entonces yo los invito a que la revisen, ¿listo? Entonces ustedes entran a la página de la biblioteca, vienen acá al canal de YouTube, buscan entonces los videos del canal, revisan las presentaciones, recuerden que las presentaciones están allí. Por ejemplo, esta, buenas prácticas para la publicación de artículos. Entonces ustedes vienen acá y abren la presentación, miran digamos que los elementos para que ustedes puedan, digamos que, traer nuevas dudas. Y yo también procuraré pues hacer una nueva presentación. ¿Listo? En teoría, digamos que vamos a hacer una versión mucho más resumida porque son normalmente 3 horas y media de ambas. Voy a tratar de darlas en tiempo récord. Y bueno, atender sus preguntas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias para todos. Nos vemos entonces el próximo martes. Y tranquilos todos los demás que si fui muy rápido en algunos momentos, ya todavía estoy grabando, entonces me dirijo entonces a terminar hacer la finalización del video para que ya quede listo en YouTube. Bueno, feliz noche para todos y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces pronto, ¿vale? Que estén muy bien. Con mucho gusto, María del Pilar.